Muy buenas hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde preciosa que tenemos acá. Y aquí estoy presente otra vez por la gracia de Dios. Les traigo un mensaje de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios en primer lugar porque Él es el quien me dirige, Él es el quien pone en mí el hacer como el querer, ¿verdad? El querer como el hacer. Entonces, en esta tarde yo les traigo palabra de Dios y gracias por conectarse y ver este video. Bueno, entonces les traigo un mensaje, hermano, y vamos a empezar. Lo primero que les quería comentar era, verdad, de que este mensaje que les voy a transmitir le puse por nombre, ¿qué tan lejos estoy del reino de Dios? Ese es el tema del que vamos a hablar en este día. Y para hablar de este tema vamos a leer en San Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Amén, hermanos. Bueno, como ya les había comentado, el nombre de este mensaje se llama ¿qué tan lejos estoy del reino de Dios? Este mensaje es como una pregunta que nosotros creo que debemos de hacernos alguna vez en la vida, ¿verdad? Y por eso les traigo este mensaje. ¿Qué tan lejos? A ver, hermano, ¿qué tan lejos? Si usted se pregunta sinceramente, ¿qué tan lejos estoy del reino de Dios? Como leímos aquí en la palabra de Dios, tengo otra pregunta también para ustedes. Aquí en la palabra de Dios, Jesús les respondió a la pregunta que le hicieron. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces yo les quería preguntar, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios?
Yo no sé, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Supongamos, póngase a pensar, hermano, ¿qué es lo que después de Dios, qué es lo que más ama en la vida? A ver, póngase a pensar eso por un momento. Después de Dios, ¿qué es lo que usted ama más en la vida? Bueno, pues yo espero que usted por lo menos el pensamiento que haya tenido, ¿verdad? Haya sido ya sea su esposa, para los que están casados, ¿verdad? Su pareja o sus hijos, su familia, ¿verdad? Porque si su pensamiento fue algo material, tal vez su trabajo, el dinero, los viajes, no sé, las redes sociales, perdóneme hermano, pero necesita ponerse a cuentas con Dios porque usted tiene otro Dios. Ya no tiene el amor que debemos de tenerle a Dios. Entonces, perdone, no es mi intención asustarlo o regañarlo, simplemente estoy tratando de explicar, ¿verdad?, este mensaje, que se trata, ¿verdad?, del primer mandamiento que Jesús nos habló. Y el primer mandamiento, pues, claramente dice, ¿verdad?, que es amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Como les decía, cuando usted, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, yo amo a mi esposa. Ella es, después de Dios, ¿verdad?, el amor de mi vida. Entonces, como yo amo a mi esposa, ¿verdad?, para ella, después de Dios, ella es lo primero. Después de Dios, ella es lo primero. Entonces, para mí, primero es Dios. Pero ¿cómo demostramos o cómo vamos a saber, verdad, que nosotros amamos a Dios? ¿Qué hacemos por Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo lo buscamos? Lo buscamos con ese deseo de conocerlo, con ese deseo de conocerlo, de saber más de Él. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por Dios? O sea, nosotros debemos de demostrarle a Dios ese amor que nosotros tenemos por Él, por conocerlo, por saber más de Él, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que usted hace en la mañana cuando se levanta? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Sabe qué es lo primero que debería de hacer? Su primer pensamiento debería de ser darle gracias a Dios. Ese es su primer pensamiento. Señor, gracias por otro día más, gracias por permitir abrir mis ojos nuevamente y darme la oportunidad de otro día más de vida. Orar, pedirle a Dios, tener esa comunión con Él. Debemos de buscar de Dios todas las mañanas. Eso es dar prioridad a Dios. Eso es dar prioridad a Dios. Si usted en la mañana, ¿qué es lo que hace? Se levanta y lo primero que hace es ver el teléfono. ¿Qué es lo que hace? Ir al baño, no sé. ¿Qué es lo que hace? Pero debemos de hacer correctamente, darle primero a Dios su tiempo, buscar de Dios, darle gracias a Dios porque tenemos un techo donde estamos, tenemos salud, y aunque a veces no tenemos salud porque a veces estamos pasando por pruebas y tal vez no nos encontramos bien de salud, o alguien de nuestra familia está pasando por algún problema. ¿Qué es lo que debemos hacer? En vez de angustiarnos y buscar buscar otras cosas, lo primero que debemos de hacer es hincarnos de rodillas y pedirle a Dios
para que Él nos ayude. Es cuando más debemos de buscarlo. Aparte, ¿verdad? Que nosotros diariamente debemos dedicarle nuestro tiempo a Dios en oración, en buscarle, en leer su palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Usted cree que voy a conocer a Dios simplemente viendo televisión o mi teléfono todo el día? O haciendo otras cosas, pero nunca leemos la palabra de Dios. Nunca nos dedicamos un tiempo para orar. Estamos ocupados en tantas cosas, en nuestro trabajo, estamos ocupados en nuestros quehaceres, estamos preocupados en los problemas que tenemos. Y de último, a veces nos acordamos de Dios. Entonces, ¿qué tan lejos estoy del reino de Dios? ¿Qué tan lejos está usted del reino de Dios? ¿Será que amamos a Dios ante todo? ¿O es simplemente por si cuando lo necesite, pues ahí me acuerdo de Él, ¿no? Cuando yo necesito de Dios, ahí me acuerdo, ahí me pasa algo, tengo algún problema, pues ahí, oh Dios, necesito. Pero los demás días, pues ni me acuerdo de Él. No leo su palabra, no trato de buscarlo en oración, nunca ayuno. Necesitamos acercarnos a Dios, hermano. Necesitamos buscar de su palabra. ¿Dónde va a encontrar usted la salvación? ¿Cómo va a encontrar la salvación? ¿Cómo va a encontrar el reino de Dios? En su palabra. Necesitamos conocer de Dios y dedicarle el tiempo que Él se merece. Necesitamos darle lo primordial a Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre. Jesucristo vino para salvarnos, para darnos esperanza, para darnos vida eterna. Él murió en la cruz, Él se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados. Y Él nos dio la oportunidad para que usted, para que yo, para que todo el mundo pueda tener la salvación. Fíjese que aquí, como estamos leyendo, ¿verdad? ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Acaso lo estamos haciendo? Nosotros decimos, yo creo en Dios. Él es grande, Él es poderoso, es esto y lo otro. Pero solo lo decimos de boca, de palabra. Nunca lo demostramos. Nunca lo demostramos. Si usted no lo demuestra, si usted de veras no hace el esfuerzo por conocer, por saber de Dios, entonces no está haciendo nada. Y el segundo es semejante, dice la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué es amar a su prójimo? ¿Quién es su prójimo? Pues todo el mundo es su prójimo. Todos somos prójimo de alguien. Si usted se ama a sí mismo, así como usted se ama, debe de amar a su prójimo. Yo creo que usted nunca se tomaría un martillo y se golpearía, ¿verdad? O usted se robaría algo a sí mismo. Usted no se trataría de hacer daño. ¿Por qué? Porque usted se ama, usted ama su cuerpo. Así como usted se ama, debe de amar uno al prójimo. ¿A quién le gustaría que le roben algo, verdad?
A todos nos cuestan si nosotros poseemos cosas. Si nosotros tenemos cualquier posesión, ¿verdad? Yo creo que ninguno nos gustaría, ¿verdad? Que nos roben. Entonces, de esa manera, ¿cómo voy a yo a robarle a alguien? Si yo tengo mi esposa, yo no deseo que alguien venga y quiera hacer algo con mi esposa, ¿verdad? Que la desee, que quiera robármela. No, yo amo a mi esposa y de esa manera como yo la respeto, también hay que respetar a las demás. O sea, tantas cosas, ¿verdad? Que significa amar a tu prójimo. Simplemente es de tomar un poquito de tiempo y hacer conciencia. Hermanos, nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo nos dice, con estos dos mandamientos, prácticamente abarca todo, en todo ámbito. Porque si todos nos amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces no habría maldad, no habría tantas cosas malas que ahora existen, ¿verdad? La verdad es que a veces nosotros decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, pero obedecemos la palabra de Dios. Obedecemos la palabra de Dios. A veces, yo sé que no somos perfectos y que como humanos cometemos errores. Como humanos a veces cometemos muchos errores. Y no digo de que yo no vaya a cometer alguna vez algún error. Yo sé que he cometido muchos errores y posiblemente voy a cometer muchos más en mi vida. Pero arrepintámonos, hermanos, arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios y no volvamos a pecar. Hermano, fíjese que más adelante en esta lectura también Jesús, entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué le dijo que no estaba lejos del reino de Dios? ¿Por qué no le dijo, tú eres salvo? Bueno, él le dijo que no estaba lejos del reino de Dios porque todavía le hacía falta algo, ¿no? Él vio que respondió sabiamente y era una persona con conocimiento de la palabra y era una persona con sabiduría, ¿verdad? Pero yo creo que le faltaba algo. Y yo creo que lo que le faltaba a él era aceptar a Jesucristo. Aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el único camino que lleva al Padre. Y sin Jesucristo no podemos llegar al Padre. Aquí en Hechos 4:12 dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que ha sido dado a nosotros es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús pidan y yo les daré. Y no dice en el nombre de María o en el nombre ¿de qué santos? Solo hay uno. Solo hay un nombre que Dios nos ha dado
Y ese nombre es Jesús. Solo por medio de ese nombre podemos ser salvos. En el nombre de Jesús. Apréndase eso bien, hermano, porque muchos de nosotros a veces nos equivocamos y nombramos, no sé, nombramos otros nombres que el Padre no nos va a escuchar. Es simplemente, esa es la verdad, no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque el único nombre que Dios escucha es el nombre de su Hijo, el nombre de Jesús. Así que, hermano, ¿por qué? ¿Qué tan lejos estoy del reino de Dios? No sé si usted ya se hizo esa pregunta, pero si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Hágase esa pregunta y respóndase sinceramente qué es lo que nos hace falta, ¿verdad? Y si usted sabe que hay algo que necesita hacer para acercarse al reino de Dios, búsquelo, 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 hermano, porque después de esta vida solo hay dos caminos. Después de esta vida solo hay dos caminos. Y yo creo que todos queremos llegar al reino de Dios. Así que, hermano, yo le doy gracias por haberme escuchado y espero que esta reflexión que hicimos por medio de la palabra del Señor les haya sido de bendición. Y yo le doy las gracias al Señor y le doy toda la gloria y toda la honra porque es Él el quien ha hablado en esta noche. Es Él el quien ha traído este mensaje. No fui yo. No soy yo, no se engañen. Este mensaje es de parte de Dios. Y toda la gloria y toda la honra es para Él. Gracias, hermano, por escucharme. Gracias por dar un poco de su tiempo, porque desde el momento en que usted me dio su tiempo para escuchar este mensaje, usted le está dando prioridad a Dios. Así que, hermano, que Dios lo bendiga y gracias por escuchar.